Señores y señoras, buenas noches. Bienvenidos una vez más a este swing de la semana. Estamos acá desde el Club El Rincón de Cajicá. Altas horas de la noche, pero este programa saldrá de emisión este martes, previo al Interrapidísimo Golf Championship, que es nuestro torneo de la semana, el torneo en el que estaremos trabajando toda esta semana. Hoy con el señor Carlos Avendaño. Nuevamente desde el sitio al que de antemano los invitamos a todos para que estén pendientes. El stand de Interrapidísimo, que va a ser el punto neurálgico de la semana, donde vamos a tener la oportunidad de ver el streaming, de tener invitados y donde pues está toda la acción de esta semana en el nuevo paso, quinta edición del Interrapidísimo Golf Championship del PGA Tour Américas, del cual hablaremos largo en los próximos minutos. Vamos a dar un repaso rápido de lo que pasó el fin de semana y a concentrarnos en este gran torneo aquí en El Rincón. Así es, un gran torneo, un tremendo stand de Interrapidísimo, un lugar para que visiten, para que se den una pasada por este lado, en el Club El Rincón de Cajicá, donde estaremos disfrutando de las acciones del PGA Tour Américas, del que ya lo dijo Carlos, hablaremos en unos minutos. Pero entremos en acción, entremos un poquito en tema, en todo lo que pasó esta semana en el golf internacional y también un poquito en el golf nacional, con participación colombiana. Muy buenas participaciones colombianas, de hecho, ¿no? Sí, creo que participación colombiana, las buenas noticias que trajeron dos jugadores en particular en el fin de semana, lo que pasó el lunes con Marcelo Rosso, que va a jugar su primer US Open, y lo que pasó con Majo Marín en el US Women's Open. Primer top 10 de una colombiana en un major. No, segundo porque María José Uribe fue novena décima en la edición del 2008. Bueno, esta fue la mejor ubicación sí, de una octava colombiana en un major. Para una aficionada, la verdad que increíble lo que hizo Majo. Jugó muy, muy bien, cada vez demostrando que se siente más cómoda, cada vez demostrando que está para pelearla al más alto nivel del golf internacional, en el caso femenino, en esta ocasión el PGA Tour. Y bueno, la verdad que las palabras se quedan un poco cortas para lo que está haciendo Majo, que venía de un gran Augusta National Women's Amateur con el título, después pasó por Mayakoba, en donde quedó quinta, y ahora en el US Women's Open, torneo de la USGA, torneo tercer major femenino de la temporada, ¿o sí, tercero? Sí, solo nos quedan, Levian creo que todavía no clasifica. Ya está clasificado. Bueno, entonces por el Walla. Y no, pero digo, en cuanto a majors y el británico, 5, ¿no? Sí, el británico, correcto. En el caso de las mujeres, recordemos que son 5, en el caso de los hombres son 4, pero bueno, hablemos de Majo directamente, de lo que fue su gran actuación en Riviera Country Club. Termina con el campo de los Olímpicos, ¿no? En unos años. En Los Ángeles. Pues, sí, en Riviera, sí, el campo. 2028. 28, exactamente. Y donde, la verdad, estamos acostumbrados más comúnmente a ver el Genesis Invitational, torneo del que es anfitrión el señor Tiger Woods. Muy bueno lo de Majo Marín, 70-73 para meterse en el fin de semana. Una gran tercera ronda de 68 en un campo que sabemos que no es para nada sencillo. Y 71 termina con par cancha en el octavo lugar, claramente la mejor amateur, en una competencia que, recordemos, le permitió sumar el mejor resultado para una golfista colombiana en un major de las damas, en un torneo válido por el PGA y por la USGA, hablándolo desde el punto de vista profesional. Recordemos que María Uribe ganó el US Women's Amateur hace también ya unos años. Así es, yo creo que Majo hizo las cosas muy, muy bien. Estuvo ahí peleándola bien arriba, se divirtió muchísimo esta semana. Mismo Cádiz de Mayakoba. Y la verdad que viene haciendo las cosas muy bien Majo. Viene demostrando, ya lo dijimos, que está para pelear arriba, que tiene como enfrentarse a los mejores campos. Algo más, también muy bueno lo de Gaby López. Sí, Gaby López, tercer puesto, empatada en la tercera posición. Estuvo muy cerca de la punta, estuvo a un solo golpe de pelearle el torneo a Nelly Corda, que termina invocando un pot que casi que le dio la vuelta. En la segunda posición. Empata con Charlie Hall, la jugadora inglesa. Nelly Corda, la número 1 del mundo, suma su cuarto major. Solo le falta 2 veces el Chevron, solo le falta el británico para completar los 4 de los 5.
Solo alcanzó, de hecho lo de Nelly Corda vino de atrás hacia adelante, hace un birdie en el 17, que por primera vez en toda la semana la pone número 1 y termina con otro birdie en el 18 para obtener este gran triunfo. Creo que es como una reivindicación de lo que venía haciendo Nelly Corda, recordemos al principio de año, varios segundos puestos muy cerca y al final como que de unos 2-3 meses para acá empezó a ganar. Este ya es el tercer título de la temporada y qué mejor que hacerlo en un major, en un campo muy complicado y mostrando muy buen golf. Su segundo major de la temporada, justamente. También sí, correcto. También ganadora del Chevron. Pues bueno, ratificándose como la número 1 del mundo y esa reivindicación del golf estadounidense, sobre todo en el plano femenino, donde las jugadoras asiáticas son bastante dominantes. Exactamente. Sí, la verdad que bueno, una semana bastante favorable para el golf latinoamericano femenino, en especial lo de Gaby López, correcto, que está muy muy cerca peleándola ahí arriba, que tiene Caddy colombiano, el señor Santiago Tobón, quien en un momento hizo parte de este tipo sí, de hace unos años estuvo con nosotros. Pero bueno, la verdad que Gaby viene haciendo las cosas de manera increíble, peleándola bien arriba, peleando por un título grande, que eso es muy importante, que ya sabemos que lo hizo pues una compatriota de ella y que estuvo número 1, que fue Lorena Ochoa. Hace unos 15 años más o menos. La verdad que muy importante esta semana y por supuesto lo de Majo, que pues ya no nos quedan más palabras y más elogios. Sigue cumpliendo, ¿no? Que sigue dando pasos, sigue demostrando y sigue evidenciando lo bien que viene haciendo toda su labor y que a la que solo le falta un año universitario para lo que creemos nosotros será un salto al profesionalismo, ojalá igual de exitoso a lo que ha sido su carrera aficionada, donde realmente luce imparable y está para pelearle a cualquier otra jugadora. Sí, Besa, bueno, como empezábamos, las buenas noticias las arrancábamos por el lado de Majo Marín y se complementó al día siguiente, el lunes, con lo que fue la clasificación de Marcelo Rosso al US Open a Shinnecock. Va a ser su primer torneo. Nuevamente jugadores colombianos se meten en fase de clasificación a este tercer major de la temporada. Una gran noticia para Marcelo, al que le faltaba de pronto estar en esos torneos grandes. Sabemos que viene en su temporada de debut, que no ha sido una temporada fácil, y aprovechó allí en suelo canadiense para quedarse con uno de los 4 cupos que se estaban, 6 cupos, perdón, que se estaban entregando en esa eliminatoria, donde también se metieron al field del torneo Emiliano Grillo y Alejandro Tosti, algo no muy común, ¿no? 3 latinos en los 3 primeros puestos de esta eliminatoria, 66-71 para Marcelo, y termina quedándose con el cupo en una gran noticia para el golf colombiano. Exactamente, el día más largo del golf, se conoce así porque se juega a 66-67, perdón, las rondas. A 36 hoyos se juega esto, son más de 700 competidores los que llegan a esta fase final y juegan en 10 sedes distintas. En este caso, pues entregaban 43 cupos, Marcelo consiguió uno de esos 43 cupos, ya lo ampliaremos en un reel de Nación Golf para que estén pendientes, pero contarles que Marcelo Rosso es uno de los que estará allí presentes en Shinnecock Hills, en Nueva York, clasificado, digamos que lo anticipó, lo declaró, como quieran llamarlo, a mí me lo dijo vía telefónica el sábado, posteriormente lo declaró con un papel que ustedes pueden encontrar en las redes sociales de Marcelo, y la verdad pues... Y lo vi también publicado en Golf Channel, y le vi una entrevista muy enfocada en el trabajo de equipo, en lo que significa jugar un major, en una temporada que no ha sido para nada sencilla, y es una reivindicación también para Marcelo. Lo vi muy centrado en el tema y creyéndose el cuento, y miren, ahí está el resultado. Sí, enfocado, viene digamos que trabajando por empezar a obtener buenos resultados en la gira, que no es nada sencillo. Esta semana tendrá una nueva competencia previa al US Open, lo hará en Canadá, en el mismo lugar donde se clasificó, en este caso en el campo del RBC Canadian Open, un torneo bastante tradicional en el Tour y un torneo con mucha historia. Entonces allá estará Marcelo, con Camilo Villegas como el otro colombiano representante esta semana en la competencia del PGA Tour, y con Nicolás Echavarría, que participó en el Memorial, pero esta semana previa a su tercer major de la temporada se tomará un descanso antes de partir hacia Nueva York. Correcto. Para cerrar un poco el tema de las eliminatorias del US Open, en esa misma eliminatoria canadiense estuvo Camilo Villegas, se retiró luego de 13 hoyos. Recordemos, hace un par de semanas Sebastián Muñoz también había intentado clasificar y también curiosamente se había retirado después de un muy buen arranque, ¿se acuerda? Sí. En Dallas hace como unas 2-3 semanas más o menos.
Entonces nada, están esos 2 colombianos clasificados, varios nombres conocidos en todas estas eliminatorias que se jugaron en distintos lugares, varios jugadores del Leaf, varios jugadores de PGA Tour, inclusive algunos jugadores, nos contaban hoy aquí la gente de PGA Tour Américas, el torneo en México terminó muy temprano el domingo y era la idea, no dependía del clima, para permitirle a muchos de esos jugadores que estuvieron en el México Championship darles el chance de volar a las distintas sedes que tenían para competir, y varios de ellos estuvieron allí jugando. Veo Cristóbal del Solar quedó alternante en una de las sedes. Había varios jugadores que no le alcanzó. Se quedó por uno Johnny Vegas, varios jugadores de la zona, de la región latina, intentando clasificar, y bueno, lo cual redita también o le da más valor también a lo hecho por Marcelo, que fue uno de los pocos latinos que consiguió la entrada. Exactamente, por ahí estuvo también Pipo Celia, que no jugó por un tema de planeación. Pipo Celia, quien le envió un saludo, felicitaciones por un nuevo campeonato de Junior. Sabemos que el perfume del golf colombiano siempre está Junior tu papá para Pipo. Equipo, al Tiburón. Yo lastimosamente lo sufrí más que lo celebré, pero bueno, me alegra por Pipo, que además de esto también es muy cercano a Marcelo Rosso y terminó recibiendo 2 buenas noticias el lunes, donde se jugó la final del fútbol colombiano en Medellín y donde Marcelo Rosso se clasificó al US Open 2026 en Shinnecock Hills. ¿Algo más por agregar? Digamos que podríamos hablar un poquito rápidamente de PGA Tour, porque también Memorial apremia el tiempo. Entonces, Memorial, torneo 23 de la temporada, una nueva participación de Nico en este torneo Signature, un torneo en el que no estuvo Nico en las primeras posiciones, pero superó el corte. Recordemos, ese torneo sí tenía corte, y pues suma puntos importantes en este torneo elevado, que gana JT Polston, que le gana a Ryan Gerard en playoff, segundo hoyo de desempate. En ese torneo, repetimos, el penúltimo de los Signature de la temporada, que se jugó en la casa de Nicklaus en Ohio. En Millfield Village, correcto. Entonces, en Ohio. Bueno, pues sí, la verdad. Torneo marcado por mucha lluvia, ¿no? Torneo con mucha lluvia, con suspensiones. Yo creo que Nico arrancó jugando muy bien, después se desconectó un poquito, pero pues creo que le sirve para tomar confianza y tendrá una puesto nueva 40 semana para Nico. Para descansar. Sí, puesto 40, suma puntos, superó el corte. Yo creo que tiene que afinar algunos detalles y los va afinando, y seguramente será clave que llegue así al US Open, porque sabemos que, digamos que la forma en la que presentan los campos la USGA o la USGA, pues es bastante complicada, sí. No acepta errores. Y más Shinnecock, que es muy difícil. Bien compleja, entonces pues ya sabemos, roughs altos, greens rapidísimos. Sí, durísimo. En fin, una durísimo. cantidad de situaciones que viento, calor, van a poner a sufrir a más de un golfista, y que seguramente darán un gran espectáculo que ya veremos cómo se presenta. Pero entonces esta semana RBC Canadian Open con Camilo Villegas, con Marcelo Rosso, y la siguiente semana US Open con Nico Echavarría y Marcelo Rosso. Lo de Nico pues ya lo dijimos, creo que tiene que afinar algunos detallitos, y Marcelo pues contento, celebrando, pero enfocado en el RBC, porque necesita empezar a sumar puntos para mantenerse en la gira. Eso es lo fundamental. Sí, un poco para memoria, puesto en cuarta victoria en el PGA Tour a sus 33 años, lo de Nico puesto 40. Scotty de nuevo estuvo por ahí peleándola. Paulson, que tuvo un bogey en el 17 y termina con un muy buen birdie en el 18 para forzar el playoff, y termina quedándose con esta victoria. Wyndham Clark también en el tercer puesto. Varios nombres allí que generalmente, o que a veces se diluyen un poco, pero que vuelven a estar en posiciones. Clark, uno de los candidatos para esta semana, hay que tenerlo en cuenta. Sí, claro. Fuertes candidatos para esta semana. También tuvimos con Ferry Tour el BMW Charity Classic, que ganó Ben Cole. ¿Se acuerda que el jugador que fue segundo, si no estoy mal, sí, detrás de Mito Pereira en el Country Club de Bogotá, logrando una nueva victoria en ese torneo, que se jugó bajo el formato Pro-Am, tuvo más de 160 jugadores, y en el que estuvo presente pues nuestro gran amigo Pipo Celia, jugando allí en Greenbrier, en Carolina del Sur. Así es, un torneo bien especial, un torneo importante en lo que pues en la temporada regular del Korn Ferry Tour tuvimos buena participación latina, tuvimos protagonismo latino, porque estuvo Fabián Gómez, Vicente Marsilio,
en un momento muy arriba. De nuevo estuvo Álvaro Ortiz peleándola por ahí arriba también. Fabián Gómez, que terminó tercero, un jugador exacto, que compite con mucha regularidad en el Conferri, no se nota mucho y esta vez tuvo una muy buena actuación. y Pipo, que cerró muy bien. Y Pipo que cerró Estuvo bastante por ahí bien. cerca del top 30. Subió varios puestos en la clasificación, volvió a meterse 90 en el listado de puntos. Y segundo corte consecutivo superado, que es bueno. Superado, y más en la posición en la que queda, que suma varios puntos y que le permite de nuevo meterse entre los 100 mejores del Conferri Tour, que digamos que eso es lo fundamental, un objetivo de estos al final del año. Correcto. Es lo que le permite mantenerse en la gira y seguirse dando posibilidades y claramente tomar confianza. ¿Con qué seguimos? Bueno, además de lo que se jugó el Live Golf en Andalucía, en España. Termina ganando Tyrrell Hatton, su segunda victoria, la primera desde el 2024 en este Tour. Y por equipos termina ganando el equipo de Jon Rahm. El mismo equipo el de Legion. Legion 23, el mismo equipo de Tyrrell Hatton, claramente. Correcto. Jon Rahm, que se siente muy cómodo en casa, un equipo que viene haciendo las cosas bien y que seguramente tendrá a estos dos jugadores, a los dos mencionados previamente, a Jon Rahm y a Tyrrell Hatton en el US Open, justamente. Muñoz 4 sobre par, más allá del puesto 20, una nueva semana, una nueva participación y una noticia que salió hoy martes que preocupa un poco con el tema del LIV. El CEO del LIV manifestó y dijo en una entrevista que confía en que el Fondo de Inversión Árabe mantenga su palabra para poder cerrar con los últimos 4 torneos de la temporada. Por el momento se supone que la temporada termina, pero se abrió un poco como ese compás de duda, como ese velo de duda de si realmente la temporada va a poder terminar o no. Hay muchos indicios que dirían que las cosas inclusive ni siquiera para poder terminar este 2026 estarían seguras. Vamos a ver qué sucede, porque pues allí, independientemente de si uno está de acuerdo o no con el formato del LIV, hay un jugador colombiano involucrado y pues claramente lo mejor se espera que sea para el jugador colombiano, para Sebastián Muñoz. Exactamente, a eso sumarle que lo del año entrante, digamos que la otra temporada también sigue en duda y lo que él dijo fue, terminamos estos 4 torneos y de ahí para adelante no me puedo comprometer demasiado porque necesitan fondo de inversión o un capital de inversión. Sí, necesitan dinero en serio. Es clave esto, seguramente no pueden mantener muchos contratos de jugadores. La plata que representa tener este tipo de jugadores y ese field en el campo es bastante alta y hay muchos que terminan contrato. Entonces ya veremos qué sigue pasando con el LIV Golf. Ya veremos que esto que ven aquí, estamos desde el stand de Interrapidísimo, todavía con montajes, todavía con temas, entonces de pronto si hay alguna interrupción sabrán entender. Bueno, y cerrando un poco lo de la semana, el México Championship, el torneo previo a este de Interrapidísimo Golf Championship aquí en el Rincón, PGA Tour Américas. Rápidamente termina ganando Corey Pereira, un jugador que sufrió y tuvo una pérdida familiar. La esposa murió hace muy poco relativamente de leucemia, si no estoy mal. Y termina ganando allí con 22 bajo par, un torneo que también estuvo un poco marcado por la lluvia y en el que Iván Camilo Ramírez superó el corte, estuvo en el puesto 40, fue el mejor de los nuestros. Felipe Álvarez nos contaba hoy, se retiró por una pequeña molestia en la espalda que parece totalmente superada por lo que pudimos ver el día de hoy. Exactamente, por la suspensión le quedaban 23 hoyos, una molestia lumbar le hizo tomar esta decisión, estaba por el puesto 40 también, estaba muy cerca de Iván Camilo Ramírez, pero tomó la decisión de retirarse porque esta semana sabemos es especial, juegan en casa, está cerca de casa, la familia apoyando. Sí, hoy estuvo aquí, practicó, fue a almorzar a la casa y volvió. O sea, está muy muy cerca, se siente claramente en confianza y pues es una de las cartas colombianas que va a estar en ese torneo. Entonces aprovechemos para entrar un poco a hablar de lo que va a ser ese torneo, el 6º de la temporada del PGA Tour Américas. Un torneo más aquí en el Rincón, esperemos que se mantenga lo que más se pueda. Estábamos hablando hoy, tratando de indagar un poco qué va a pasar con el Tour. Modificaciones. ¿Qué se viene después de 2028? Que sabemos vienen modificaciones desde el mismo PGA Tour. Hoy coincidencialmente el Rocket Classic, torneo en Detroit, anunció que va hasta el 2028, que va hasta el 2027, el 2028 no va a estar. Entonces se vienen varios cambios y todos esos cambios que van en el PGA Tour y directa e indirectamente van a afectar también lo que va a ser PGA Tour Américas. Tal cual, estamos acá en el Rincón, vamos a tener esta semana 7 colombianos, en el quali del lunes, en el Monday quali tradicional de los torneos no se clasificó ningún otro colombiano,
Hubo colombianos que estuvieron muy cerca, estuvo Nico Rubio, estuvo Sabogal. Otros jugadores se presentaron pero no lograron buenos resultados, entonces se mantienen los mismos 7 de los que ya habíamos hablado, que si no lo recuerdan son los señores Tomás Restrepo, Emilio Vélez, arrancamos por los 2 aficionados. Y con Santiago Leal también, 3 aficionados. Leal suma ahí, y a ellos se unirán los profesionales Esteban Jaramillo, Iván Camilo Ramírez, Felipe Álvarez y Nicolás Quintero, que entró en uno de los qualis. En la quali, también junto a Santiago Leal y junto a Emilio Vélez, los 2 que entraron por la quali local. Entonces, la verdad sí, una lástima. El día de ayer Nico Rubio tuvo la oportunidad, pegó una muy mala salida en el primer hoyo de desempate, pegó un tirazo, el segundo en el par 4 del hoyo 10, metió un birdie imposible, diría yo, parecía que era uno de los eliminados. El resto de los jugadores, estaba allí también Oscar Hernández y Nico Sabogal, hicieron par, 3 jugadores pasaron, había 6 jugadores por 2 cupos, 3 jugadores de esos que estaban peleando hicieron birdie, se fueron al 18, y en el 18 Nico se va mucho a la izquierda, tiene que pegar un segundo tiro desde el rough, se va al búnker de la izquierda, la bandera corta también sobre la izquierda, sale largo 2 pots y se queda con bogey, con la posibilidad de haber sumado un colombiano más. Sí, me dijeron que Nicolás Sabogal también estuvo muy cerca, sí, llegó menos 5 al hoyo 18 y hizo 6, cuatro golpes. Le hizo 4 pots aquí al 18 y se quedó por fuera. Pues se quedó por fuera. Se fue al desempate. Se fue al playoff y lo dejó por fuera. Además que Nico tuvo un tema, y es que fue uno de los jugadores que creo que fue el primer grupo, iba en el primer grupo de juego. Claramente pasó mucho tiempo aquí en el quali del día lunes, hubo suspensión por lluvia, o sea, ya había terminado hacía tiempo y creo que eso le jugó un poco en contra. Los jugadores que terminaron y al final los que clasificaron en ese playoff tenían media hora, 20 minutos de haber terminado la ronda, entonces creo que eso también afectó un poco y ayudó un poco a los que venían en ritmo, y pues Nico, que tuvo que esperar muchas horas, pues creo que le jugó en contra también. Sí, cerrando este tema, porque ya creo que también nos cierran el club y también entendemos la situación de servicio, que es bastante exigente en estos momentos. Un torneo bien interesante para que vengan al Club del Rincón, para que vean buen golf, para que vean buenos jugadores con mucha proyección a futuro. Recuerden que Davis Lamb, jugador ex campeón del torneo o ganador del torneo en 2025, ahorita está en el Korn Ferry Tour, está en el listado de puntos en la 6ª posición, con muchas posibilidades después de haber ganado en el Korn Ferry, de haber llegado al PGA Tour. Así que para que tengan en cuenta, acá están las estrellas del futuro, jugadores muy interesantes, un grupo argentinos bien llamativo. Hay varios. Jugadores que llaman. Abel Gallegos es uno de los jugadores. Estuvo peleando el año pasado. Mateo Fernández de Oliveira, ganadores del LAC. Sabemos lo que esto significa. La banda argentina que siempre está ahí como junta. Y bueno, pues un torneo para tener en cuenta. Pipo Celi estuvo acá el año pasado. Ahora le tocará ahí en el Korn Ferry. Y tendremos transmisión en algunas franjas horarias de 7:30 u 8 a 9 de la mañana. Un poco del preámbulo de lo que será cada una de las jornadas, de 10 a 12 la transmisión de cómo inicia la jornada, y de 2 a 4 un cierre para que se conecten al canal de YouTube de Inter Rapidísimo, y seguramente en los diferentes canales de Nación Golf también tendremos mucha información de todo lo que suceda. El jueves, sabemos, inicia el Mundial, le haremos fuerza a Colombia, que juega hasta la próxima semana, así que aprovechen, vengan, buen ambiente acá en el Club del Rincón de Cajicá, muy buena atención, muy buen servicio. Entonces, muy pendientes y ojalá se puedan echar la pasada. Y la entrada está fácil, es sencillo, es festivo, pueden venir también, y el torneo termina el domingo, y pues es un buen plan, venirse acá a ver golf y después se queda uno viendo fútbol, compartiendo un poco con la gente. Hay un muy buen montaje, muchas marcas patrocinadoras que van a tener amenities y que van a tener varias cosas para la gente. Creo que es un muy buen plan para venir a ver al PGA Tour Américas. 4 de los 5 mejores de la lista de puntos están confirmados, con Patrick Flavin, que fue el que ganó en Argentina y que viene de ser 8º en México, encabeza como la lista de los jugadores. De pronto también hay los argentinos, Marco Montenegro, Omar Morales, el jugador mexicano que es el mejor latino en la lista, también está presente. Y bueno, y hacerle fuerza a los colombianos en esta competencia. En el campo del Club El Rincón, que si bien ha aguantado un poquito de agua, está en muy buenas condiciones. El día miércoles, o sea mañana, el día de Pro-Am. Entonces, bueno, varias noticias y varias sorpresas aquí en El Rincón. Así es, creo que eso es todo por hoy. Un poco express, un poco rápido, pero creemos que toda la información necesaria para esta semana. Muy pendientes de lo que viene. Para Majo, que viene a Colombia a descansar unos días, después viene Levian.
Para Nico Echavarría ya les dijimos descanso y después US Open. Camilo, Marcelo jugando esta semana. Pipo tiene competencia esta semana con Fred. Sí, tiene una competencia en Amarillo en Texas. En Amarillo en Texas. Nuevamente felicitaciones a Pipo. Y viene también, bueno, a nivel local, además hay un torneo senior por parejas. Exactamente. Creo que en el rancho, si no estoy mal, sí, está la segunda semana del abierto del torneo cafetero de golf. Juega Valerie en el Epson Tour. Y bueno, creo que esas son las competencias, lo que tenemos para este fin de semana. Así es, señores. Entonces sigan, señores y señoras, sigan conectados a Nación Golf. Espero que nos puedan seguir esta semana, muy pendientes de toda la información. Y pues nos vemos en una próxima. Feliz semana para todos. Grabaremos también, yo creo que el próximo martes o intentaremos grabar el lunes, pero ya lo iremos viendo. Fin de semana del Padre. Muy conectados y nos vemos en una próxima. Chao. Hasta luego.